grados 6 décimas la temperatura, estamos arribando a las 8:25 de la mañana, le habíamos adelantado que vamos a hablar con Paolo Barbieri, hoy presidente del bloque de Juntos en el Distrito 9 de Julio como concejal y que aspira a ser senador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, buen día. ¿Cómo estás, Paolo? ¿Bien? ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Todo bien? Bueno, tengo una pregunta a vos que no tiene nada que ver con la política. Hoy es el día de San Martín, sos historiador, que es importante que la gente sepa. ¿Qué ruido te hace San Martín o te hizo el San Martín que viste en la escuela, en el contacto en la primaria, después en la secundaria y después cuando te pusiste a investigar la vida de San Martín? ¿Qué ruido te ha hecho eso? Bueno, yo creo que San Martín es uno de los inmaculados de la historia, ¿no? Con esto que vos decís, con la escuela, la revista Villiquen, la revista Anteojito, el hombre perfecto, el que nunca cometió ningún error, el prácticamente endiosado. Pero bueno, tiene por supuesto, su fundamento y sus razones eso, ¿no? San Martín fue un luchador de la libertad, tanto en Europa como en Argentina, como en América, en Argentina, en Chile, en Perú. Y conseguido el objetivo, se retiró de la escena pública. Entonces, esa solemnidad que rodea a San Martín tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con que se alejó de las discusiones internas, que son las que generan resquemores y odios internamente, ¿no? Valga la redundancia. Él se alejó de eso, se alejó de toda esa situación, entonces salió indemne, porque su único objetivo fue luchar por la libertad, que la consiguió. Entonces, por eso es incomparable con cualquier otro gran hombre de la historia, porque no tuvo no fue parte de esos conflictos internos que duraron en la Argentina 40, 50 años más. Bueno, todavía siguen. Todavía siguen, pero bueno, como nación, Argentina tardó en unificarse unos 50 años. Bueno, hay quien dice que el verdadero sentido de liberación que quería San Martín para América era de la corruptela y la corrupción que se había enquistado desde España. Sí, puede ser. A mí la verdad que la figura de San Martín es muy atractiva. Sí. Y su historia, y como militar fue un gran táctico. Alguna vez escuché que San Martín tiene hasta como luchador de la libertad, hasta una estatua en Rusia, ¿no? En lugares que uno dice, pero la historia argentina llegó hasta estos lugares, ¿no? Pero bueno, fue un gran táctico, un gran luchador de la libertad. Después, por supuesto, la historia está repleta de grandes hombres que generan amores y odios, que es lo más normal. Lo de San Martín es algo extraordinario. Lo más normal porque, claro, cuando uno está en la función pública adopta medidas, toma posturas, posiciones que hace que siempre haya un sector que no esté de acuerdo. Claro. Entonces eso genera resquemores y de eso se trata toda la historia. Menos la figura de San Martín y tal vez un poco la de Belgrano, está en la misma situación, ¿no? Son los dos grandes hombres inmaculados. Creo que Belgrano, de haber vivido unos años más, sí hubiese tenido participación. Esto es una opinión personal, ¿no? En las cuestiones de política interna, cosa que San Martín rehuyó. San Martín dijo, no, esto no es lo mío, yo estaba para liberar a los pueblos, no para estar en los conflictos internos. Creo que Belgrano, de no haber muerto, sí hubiese participado de eso. Bien, porque la figura de San Martín en el cruce de los Andes siempre fue tratado en paralelo, primero per se y después en paralelo, con lo que hizo Napoleón cuando decide desde Francia avanzar en la conquista de toda Europa. Sí, pero creo que Napoleón cruza los Alpes, ¿no? Sí, pero había un dato distinto. Uno estaba en un sentido de emancipación y el otro estaba en un sentido de poder. Esas eran las diferencias. Exacto. Pero en objetivos me refiero. Sí. Lo que se analizaba era lo estratégico desde los ejércitos y desde la conducción de mando. Y creen ver en San Martín algunas actitudes superadoras a lo de Napoleón. Si bien Napoleón fracasa en Rusia por un tema de frío, bueno, cruzar la cordillera no fue un tema sencillo. Bueno, es uno de los puntos tácticos, digamos, similares. Ya acá nos vamos de tema, ¿no? Pero las guerras en Argentina, las guerras de la independencia y las guerras civiles,
tenían una característica totalmente diferenciadora de las guerras en Europa. ¿Cuál era? La logística. Claro. En Europa los ejércitos tenían que movilizar toda su logística, alimentación, lo cual es muy complejo. En cambio en Argentina ese no era un problema, porque se encontraban con el alimento que iban a consumir al paso. Claro. Entonces no tenían que preocuparse por eso. Los ejércitos se podían movilizar y no contaban con llevar víveres, lo cual era una gran ventaja. Ahora, cuando San Martín quiere cruzar la cordillera, ahí sí tiene un problema. Claro. El mismo problema que tenían los europeos. Claro. Y lo logra resolver seguramente por su formación que tuvo en Europa. Lo cual fue algo brillante. Brillante el cruce ese de los Andes y bueno, es muy paradójica la historia de Chile. Tiene apenas una batalla en suelo argentino, San Lorenzo. Después, todo se hace fuera de... Aunque la preparación del ejército se hace en Mendoza. Y hoy hay una anécdota de San Martín muy linda cuando es que él tiene ahí en Mendoza donde están las armas, la pólvora. Sí, en la zona del Plumerillo que todavía... Claro, y ahí pone un guardia y le dice, acá no entra nadie con las botas. Con las botas, con las espuelas, que podía generar chispa. Y él intenta 2 veces entrar. Él, que era el jefe, entra y el que está ahí de guardia le dice, no puede entrar. Pero yo soy el jefe, ¿cómo no me va a dejar entrar a mí? 2 veces lo pone a prueba al encargado, que no lo deja entrar. Y bueno, obviamente fue una prueba para que se cumpla su orden, ¿no? Y qué historia para la Argentina contemporánea, ¿no? Él da una orden y la intenta violar en reiteradas ocasiones a propósito, y el encargado, un soldado raso casi, cumple la orden que le había dado San Martín en contra de los deseos de San Martín. Le dice, no, usted no puede entrar acá hay una orden de que acá nadie entra con esas botas. Bueno, nada, creo que eso habla del liderazgo y de predicar con el ejemplo, ¿no? Tal cual, que falta mucho acá. Bueno, ¿cómo estás viendo la campaña? ¿Estás recorriendo lugares? ¿Y cómo la estás viendo? ¿Qué necesidades te plantea la gente? ¿O qué bronca? ¿O qué te dice la gente? Bueno, a ver, creo que eso está muy claro, ¿no? Todos los problemas que está teniendo este país, no solo sociales, económicos, los comerciantes, las industrias, los chicos que estuvieron 1 año y medio sin ir a la escuela, los padres con esas preocupaciones. Creo que estamos en una etapa, un tanto desesperanzada en la Argentina, ¿no? Y eso se nota mucho en la calle, pero también se nota un temor de que esto siga empeorando. Creo que la sociedad y todos sufrimos mucho los atropellos institucionales. Y esta foto que apareció en estos días del presidente celebrando en la Quinta de Olivos, cuando horas antes nos decía que iba a perseguir o señalando con el dedo a quienes habían violado la cuarentena, pegó mucho porque es una falta total de respeto, ¿no? Y de hipocresía. Incluso que no se termina, porque sigue, un día culpa a la mujer, otro día dice el único culpable soy yo, cometí un error. Y la verdad que no es un error. Dice, es un delito que él mismo creó por decreto, lo cual ya es bastante... Por lo sabe bien Gustavo, ¿no? Crear un delito por decreto está bastante al borde de la Constitución. Pero creo que todo eso fue como la frutilla que rebalsó la frutilla del postre, la gota que rebasó el vaso en estos atropellos que la gente siente que tuvieron que soportar. Y me parece que un poco el sentimiento que yo veo es frenemos con eso. Frenemos con eso. Esta elección, yo lo vengo diciendo, es fundamental. Estamos a 10 votos en la nación y a 4 votos en la provincia de que el kirchnerismo tenga mayoría en la legislatura. Y bueno, ¿qué pasaría en este país si eso sucede, no? Imaginemos un país donde todo el mundo estaba parado, todo el mundo fundiendo, haciendo maravillas o malabares para llegar a fin de mes, y el Congreso Nacional estaba discutiendo la reforma de la justicia, ¿no? Totalmente alejado de la sociedad. Y eso fue con 10 votos menos en diputados. Imaginemos qué pasaría en este país por un segundo si tuviesen esa mayoría automática. Y bueno, creo que
Esa es la respuesta a la importancia de esta elección. Esa es la respuesta. Frenemos estos atropellos. Y por supuesto, no va a alcanzar para hacer todo lo que queremos en la Argentina. Toda esa transformación que necesita la Argentina, alejada del mundo, alejada del mundo hasta en cuestiones esenciales, ¿no? La gente no puede volver a su país. Nos hemos acostumbrado a debatir cosas ridículas. Ayer el gobierno sale a decir que le va a regalar pasajes gratis a los extranjeros y tenemos gente que está varada en el extranjero. Ridículo. Situaciones ridículas que nos acostumbramos lamentablemente a vivir y que no está bien. Así que creo que tenemos que volver a la normalidad. Tenemos que volver al sentido común, donde el ministro de Educación no está para cerrar escuelas. El ministro de Producción no está para cerrar las exportaciones a la carne. No es el mundo del revés. Así no avanzamos. Así que ojalá que la elección, que ya demostró cierta utilidad, porque cuando se acerca la fecha de las elecciones, ¿qué pasó? Abrieron las escuelas, ¿no? Entonces ya hay cierta normalidad en la toma de decisiones. Bueno, ojalá que con el resultado puesto esto pueda seguir así. En este esquema que vos estás describiendo y escuchando sectores no políticos, de la industria, de la producción, de la necesidad de acuerdos, después de las elecciones y antes de la elección 23, ¿es posible un pacto de concertación? Muchas veces se ha intentado esto en la historia argentina, pero ahora en el marco de la crisis, ¿es posible un marco mínimo de concertación de puntos y a partir de ahí, como políticas de Estado, empezar a trabajar? Pues está muy lejos de eso. A ver, creo que la idea del partido siempre fue dialogar, la idea del frente. Horacio Rodríguez Larreta es el mayor ejemplo, ¿no? Aún en los peores momentos le quitaban fondos a la Ciudad de Buenos Aires, él seguía yendo a las reuniones, seguía intentando consensuar. Le cerraron las clases por decreto, la Corte Suprema decretó que eso era inconstitucional, él seguía intentando dialogar. Ahora, nosotros tenemos un pacto que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que nadie puede ser impedido de entrar y de salir del país. ¿Y qué pasa hoy? ¿Uno puede entrar y salir del país libremente? No. Entonces, para empezar a tener un acuerdo, primero hay que cumplir con el pacto natural, primero y básico. Si el gobierno incumple con esas reglas, ¿qué acuerdo podés tener? Si esas son las reglas de juego. Y uno entiende la emergencia, no estoy haciendo una chicana. Uno puede entender que se restrinjan los vuelos en un momento. Ahora, uno puede tener a la gente varada 3 meses por un decreto. Eso no está dentro de las facultades del presidente. Bueno, puede cerrar las escuelas 1 año y medio por decreto. Eso no está dentro de las facultades del presidente. Es mentira que el presidente puede hacer eso. Bueno, la pandemia es un tema de excepción, hay que mirar el contexto también. Pero justamente la Constitución Nacional está hecha para regir ante las excepciones, los momentos extraordinarios, no para el día común. Entonces, uno entiende las excepciones, perfecto. Ahora, cerrar las escuelas 1 año y medio no es una excepción, es una norma general. No puede, entonces, primero tenemos que cumplir lo que dice la Constitución. Cumplamos eso, que el gobierno cumpla eso, y lo vemos todos los días. O sea, viola su propio decreto de cuarentena y no se pone a disposición de la justicia. ¿Dónde está la justicia ya condenándolo? Lo está aceptando y está probado que lo hizo. ¿Dónde está la condena de la justicia? En 5 minutos tiene una condena. Él mismo se tiene que declarar culpable. Él lo ha dicho y me hago responsable de esto, de 2 veces, como decís vos. Pero diciendo fue un error. No fue un error, fue un delito. Entonces, ¿por qué somos una república? Porque la ley es igual para todos. La ley es igual para todos. Esa es la diferencia con una monarquía, en el sentido antiguo, si se quiere, donde los nobles, la aristocracia, tenían otra normativa. Bueno, acá no. Acá en una república todos somos iguales ante la ley. Bueno, cuando uno viola las normas esenciales de ese acuerdo, es muy difícil establecer normas a futuro. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Por supuesto. Es lo que más queremos. Por supuesto que sí. No, pero estamos en una etapa de muy difícil lograr el consenso. Muy difícil.
A eso iba. Si hay voluntad en el fondo, Por electoral supuesto. obviamente, para sentarse y decir, bueno, muchacho, acá esto no. Por supuesto. Porque Por supuesto uno que- de sectores que uno mira o lee, siempre viene como un reclamo. Si es de la producción, si es de las pymes, si es de CRA, si es de donde mire. Entonces, cuando uno ve todo eso como un gran tironeo, decir, bueno, y a la luz de esta crisis que vos estás describiendo, bueno, ¿cómo se puede salir? ¿Cuál puede ser un punto de arranque? Lo que pasa es que ¿O se sigue profundizando siempre hay todo esto? posturas encontradas. O sea, el gobierno creó 3 impuestos nuevos y aumentó otros 16. En un año y medio, 19 impuestos se aumentaron o se crearon en Argentina. Entonces, nosotros creemos que el sector productivo y privado tiene que desarrollarse. Eso va a generar empleo, genera riqueza en las sociedades, genera un montón de cosas positivas. El gobierno cree que va a generar riqueza distribuyendo impuestos. Entonces, es muy difícil ponerte de acuerdo. Porque tenemos dos posturas totalmente enfrentadas, ¿no? Dos posturas enfrentadas que la sociedad, votando, tiene que dilucidar. La sociedad es quien termina eligiendo cuál es la postura que le parece más adecuada, a través de sus representantes que elige votando. Entonces, yo creo que hay que consensuar, hay que dialogar. Y cuando no hay acuerdo, la sociedad a través del voto elige cuál es la tendencia que cree más conveniente. En el 2019 creyó más conveniente lo que representaba Alberto Fernández. En esta elección va a volver a elegir o lo mismo o cambiarlo. Y en ese sentido creo que la política y los elegidos tienen que seguir ese camino, ¿no? Me parece que de eso se trata un poco las reglas de la democracia. Bien, esta elección y va a influir, normalmente el 23 es un año muy importante por el cambio de los ejecutivos, incluido acá, porque termina el mandato, no tiene posibilidad de reelección. Eso vamos a hablar ahora, si hay posibilidades de eso en el caso de los intendentes vigentes, entre ellos Mariano. Pero la pregunta es, en esta línea, ¿vos cuál es el análisis que estás haciendo? ¿De qué? De esto, viene toda una postura ahora de esta elección, si va a gravitar al 23, esta elección, Sí, para después el camino a partir del 23. puede que sí, puede que no. La verdad que las elecciones internas de los últimos años no decidieron la elección presidencial. Creo que son momentos diferentes. Por supuesto que va a gravitar y seguramente va a haber dirigentes que se posicionen mejor, otros peor. Pero si uno mira la Medio historia, como espacios, más allá de los sí, pero si uno dirigentes. mira la historia de los últimos 15 años, la verdad que las elecciones intermedias no definieron un candidato, no hicieron un presidente. Son elecciones legislativas, son muy importantes, pero creo que el 23 es otra cosa, falta mucho. Pero sí, obviamente que va a posicionar algunas figuras y va a acomodar a algunos espacios. A algunos les va a ir bien y a algunos les va a ir mal. Bien. En el caso del 23, es prematuro, obviamente. En principio, el mandato Mariano termina el 23, el 10 de diciembre. Totalmente. Como está hoy la cosa y la legislación. Uh-huh. Bien. Sí, lo dice la ley. Sí, por es eso una ley mismo. impulsada por María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora. Y bueno, después si cambian la ley, es algo que no podemos prever. Nosotros creemos que lo mejor son una reelección y nada más. Por eso impulsamos esa ley, no hemos cambiado de opinión. Al menos yo no he cambiado de opinión. Es el mismo criterio de la Carta de la Constitución con la reforma que se hizo en el Exactamente. 91. Exactamente. Exactamente. Reducir a 4 años con doble Con elección una y quitar reelección. el periodo de 6 años que tenía originariamente la Constitución del 53 ratificada en el 60. Así que- Exacto. Bueno, y a nivel distrito, tema salud, todo este tema salud, ¿cómo gravita en la campaña? Porque curiosamente los que están liderando las listas son médicos y del comité de crisis. Por algo se los tuvo en consideración, porque puede gravitar. Bueno, a ver, nosotros siempre intentamos sumar vecinos por fuera de la política, en todas las listas, en todas las elecciones. Nosotros mismos surgimos de esa idea. No veníamos de una militancia o de familias
políticas, sino que nos sumamos como a la política. Y ese es el espíritu que intentamos mantener. Todas las elecciones tratamos de hacer lo mismo, y en esta creo que se cumple con ese objetivo. Por supuesto que tenemos alguien que consideramos un gran candidato, comprometido con la sociedad, desde su rol de médico, no solamente en este último tiempo desde el comité, sino de antes, alguien comprometido con lo que lo apasiona, que es la salud de los chicos. Y bueno, y después tenemos docentes, tenemos otros candidatos. Creemos que es una lista que cumple con el espíritu que siempre impulsamos, ¿no? De que se sumen vecinos a la política, lo cual es muy difícil. Y en esta elección ha sido, creo, un gran logro que se sumen, porque, bueno, la política genera cierto rechazo, ¿no? Genera cierto rechazo, y hay que exponerse públicamente. La verdad que no todo el mundo se siente cómodo en esa posición. Así que nosotros estamos muy contentos de haber logrado esa lista. Sí, porque está expuesto a la crítica, que es lo que menos quiere la gente. Exacto, ¿no? pero estamos muy contentos. Toda la gente que se sumó son vecinos que se desarrollan en diferentes tareas y quieren aportar para seguir transformando 9 de julio. Así que la verdad que yo estoy muy contento con la lista, y con el negro, que es un gran candidato. Bien, 9 menos cuarto de la mañana, pasadita, 9 menos cuarto, estás escuchando a Pablo Barbieri hoy en Despertate, que no solo es concejal, sino que aspira a ser senador de la provincia de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre. ¿Qué ruido te hizo esa declaración reciente de la sociedad rural pidiéndole a los médicos que están candidateados que consideren dar un paso al costado? En el fondo le están diciendo eso del comité de crisis. La verdad respeto mucho a la sociedad rural. Es una institución con la cual he trabajado muchas veces, he estado mucho en contacto, siempre están a disposición. La verdad que ante la institución yo me saco el sombrero y la respeto mucho. Creo que han hecho una manifestación política, lo cual no coincido. Me parece que cuando uno hace una manifestación de ese tipo, hace política, y no es sano. Me parece que confío en sus buenas intenciones, pero creo que fue un error. Creo que en caso de haber ellos considerado esa opción, lo cual es totalmente válido, tendrían que haberlo hecho saber por privado primero. Por supuesto que creo que el contenido no lo comparto. El comité ha sido conformado por personas que trabajaron incansablemente ad honorem. Entonces me parece que una cosa no es incompatible con otra. Que alguien quiera ser representante de sus vecinos después de haber trabajado durante meses ad honorem en un comité, no puede anular una cosa a la otra. Me parece que no tiene nada que ver con, digamos, una cosa con la otra. No, pero además hay una conducta ética en el comité que me parece que la gente la ha observado en cada exposición pública, y que están por encima y muy lejos de cualquier connotación de tinte política. Totalmente. A mí me parece totalmente válido que las personas quieran ser representantes de sus vecinos. No hay nada oscuro en eso. Al contrario, es todo loable. Entonces, participar en una institución no te hace no poder participar de una elección, de un comité, ser presidente de un club, estar en una institución. No tiene por qué excluirte de poder representar a tus vecinos. Al contrario, es una buena manera de mostrarte y que los vecinos sepan antes de tu trabajo honesto, decoroso, dar un aporte a la sociedad, y en este caso ad honorem. Entonces no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Creo que eso es demonizar a la política, ¿no? Decir, no, si te vas a meter ahí en ese barro, primero no tiene nada que ver. El barro lo hacemos entre todos, la política es un reflejo de la sociedad, los políticos no son extraterrestres. Entonces, si queremos mejores políticos y mejor política, ¿qué mejor que los buenos se sumen a la política? ¿No? Después, los vecinos elegirán a través de su voto a quién prefieren, pero qué mejor que se sumen esos que han hecho su aporte a la sociedad de manera desinteresada.
Así que... ¿Fue un mensaje ingenuo o pensás que hay alguna otra cosa? No lo sé. A ver, No, te repito, tengo la mejor onda con la sociedad rural, con sus integrantes. Me parecen personas excelentes. Además han demostrado un un compromiso en el comité de crisis pionero, por otra parte, muy importante, que marcaron, fíjate vos, todo el apoyo que han dado, incluso económico, al comité de crisis, no solo de la estructura ahora con Vacunate. Totalmente. Porque sí, ha llamado la atención porque yo en misma declaración dice, lo analizamos dentro de la comisión directiva, como que fue un tema pensado, no fue un tema rápido de una manifestación emocional, en definitiva. Fue un tema pensado, racionado y puesto a consideración. Sí. Cuando estás pensando en una banca, vos pensás, bueno, desde el 9 de julio, Senado de la Provincia de Buenos Aires. Uno mira las iniciativas legislativas que puede impulsar o cuál es la lectura que uno hace en ese sentido, más allá de la legislación. O qué aporte, qué cosas puedo brindar en la legislatura desde esta pampa húmeda. Mirá, yo me siento muy cómodo en el rol de legislador, me gusta. Y creo que se puede aportar desde diferentes visiones. Una es desde la legislación. Muy importante y tal vez es un tema que la política va dejando en un segundo plano, ¿no? Porque no tiene tanta prensa. Pero al fin y al cabo son las normas que terminan regulando nuestra vida en sociedad, que terminan regulando qué impuestos pagamos, cuánto pagamos. Entonces son muy importantes, muy importantes. Y después está el rol de contralor del Ejecutivo, que es lo que hace que haya un equilibrio de poder, y ahí es donde hay que estar atento a las declaraciones, a apoyar ciertas iniciativas, a criticarlas, a proponer mejoras. Es verdaderamente un rol para mí muy lindo, muy interesante, y bueno, por ahí tiene la contracara de que no hay muchas cosas concretas, digamos, como puede ser un ejecutivo que muestra una obra que hizo nueva, ¿no? Esto se trata de otra cuestión, ¿no? Del debate de ideas. Creo que es muy importante el debate de ideas, porque a raíz de esas ideas surgen los cambios que tenemos que hacer, surgen los debates que tenemos que dar. Si queremos sacar a 2.000 presos porque hay una pandemia de COVID de las cárceles o no, o sea, eso es un debate de ideas. Uno puede decir, no, es el poder, la política, perfecto, pero en el fondo hay una idea de que hay quienes piensan que las cárceles no sirven para nada y que hay que largar a los presos, y hay otros que piensan que no, que hay que proteger a la sociedad de esas personas que cometen delitos. Sí, entonces, sí, y sobre ese todo, debate de ideas es muy importante. Y sobre todo en ese caso, hacer eco de lo que dice la misma Constitución, ¿no? El sentido no solo limpia, saneada, que sería de lo formal, sino el sentido de para reinsertar en la sociedad a esas personas, por supuesto, con el trabajo, con el estudio, ¿no? Entonces, son debates de ideas que terminan en debates legislativos y en ver qué leyes queremos para nuestra provincia. Bien. Bueno, tenés una niña en edad escolar ya, el nene. Los dos, sí. Uno al jardín y el otro al maternal. Por eso, los dos. ¿Y cómo se van adaptando, cómo se van sumando? Bien, que les gusta mucho. Por suerte, creo que no se perdieron los años de escuela porque van al jardín, pero la verdad que lo han sufrido mucho. Espero que no vuelva a ocurrir. Lo siguen sufriendo, seguimos una semana sí, una semana no. Nada, creo que la educación es todo en este país y cualquier reforma que se quiera hacer y transformación depende de la educación. Para eso tenemos que mejorar y tenemos que aceptar que los resultados son malos. Entonces, si no aceptamos que los resultados son malos, va a ser muy difícil cambiarlo. El ejemplo de la fábrica de Toyota, el otro día buscando empleados, con un fracaso rotundo en los resultados de las pruebas que hacían. Bueno, nos tienen que interpelar que algo estamos haciendo mal y que hay que cambiarlo.
hay que cambiarlo y la escuela tiene que volver a tener ese valor y tiene que tener resultados buenos. Para eso tiene que haber exámenes a todos los que participan y se tienen que hacer análisis y estudios de qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Si no hacemos eso, nada, no lo vamos a poder cambiar. Y es imposible cambiar un país si no cambiamos eso. La Argentina tuvo un momento, yo siempre digo, yo tengo mucha confianza en que la Argentina puede salir. Entiendo que hay muchas personas que han perdido la esperanza, que se lamentan no haberse ido del país, se quieren ir del país pero no pueden. Eso es un síntoma muy malo. Sí, yo tengo una aflorado confianza otra vez el tema de la ida del país. Muy grande en este país. ¿Por qué? Bueno, lo demuestra la historia. La Argentina era un desierto con 80-90% de analfabetismo, y sin embargo en 40 años fue uno de los 4 o 5 países más ricos del mundo, con toda su población alfabetizada, escuelas por todos lados. Entonces se hizo en una época donde había mucho menos recursos que ahora, porque ahora la riqueza, las inversiones están mucho más al alcance de la mano. Tenés que generar las condiciones para que elijan nuestra tierra, nuestro municipio, nuestra provincia. Estás hablando de un pacto, de un acuerdo de voluntades que a la luz de la Constitución diseñaron lo que vos estás diciendo, y el ejemplo más concreto son las corrientes de migración ordenadas de las cuales venimos nosotros. Claro, pero no te olvides, para lograr ese pacto hubo que sacar al tirano, ¿no? Al tirano que gobernaba, que impedía que la Argentina tenga constitución, que generaba que el que piense distinto se tenga que exiliar a Uruguay. Eso pasó en Argentina hace unos 170 años. Derrotado el tirano, que hoy lo vemos en los despachos oficiales de la gobernación, ¿no? El cuadro del tirano, que es todo un mensaje ese. Es todo un mensaje, ¿no? No resaltan la figura de la Constitución, resaltan la figura de el que impedía que haya una Constitución. Eso es todo un mensaje de la política del kirchnerismo. Entonces, derrotado el tirano, hubo una Constitución y hubo progreso. Sarmiento trabajaba por el progreso y este país fue un éxito y fue uno de los más ricos del mundo, logrando estar a la altura del crecimiento casi de Estados Unidos, que era imparable. Entonces, recuperemos eso. Primero tenemos que tener confianza en que podemos ser un gran país. Entonces, recuperemos eso, tengamos reglas claras, porque hoy el principal empresario de la Argentina, el más exitoso de los últimos 40 años, ¿quién es? Galperín, el creador de Mercado Libre. ¿Y dónde está el tipo? Se fue a vivir a Uruguay. Y uno puede criticar a Galperín y alguno tendrá sus razones. Ahora, como país estamos haciendo algo mal. Si al tipo más exitoso se tiene que ir. Que no contenemos nosotros necesitamos 100 Galperín, 1000 Galperín para ser un gran país. Ojalá haya 10.000, 500.000 Galperín en Argentina. Y eso va a generar empleo, trabajo. Eso va a ser el progreso. De la mano de esa gente viene el progreso. Entonces, acomodemos nuestras cuestiones internas para que esos genios que generan empleo, que invierten, que innovan, se queden acá y se reproduzcan. Cuando logremos hacer eso, vamos a hacer un país mucho mejor, mucho más inclusivo. Eso es incluir a la gente, generarle trabajo, generarle progreso, tener los servicios al alcance de la mano. Eso es generar inclusión. Y bueno, yo creo que lo podemos hacer. Para eso tenemos que cambiar muchas cosas. Bueno, ojalá esta elección sirva para empezar a cambiar esas cosas. Bien, bueno, cada uno lo va a estar decidiendo. ¿Las encuestas qué valor le das? No. Relativo, creo que han fallado, han fracasado las encuestas de manera catastróficamente, así que, pero bueno, nada. Menos la de Cadena 9 que después son el resultado de la urnas. La que me da ganador le creo un poco. Bueno, en este momento en Italia, en el Parlamento italiano, se están analizando considerar como una suerte de burbujas de redes sociales, donde la gente en un sitio
opina, todos identificados, Sí. bien legalizados, empiezan a opinar en ese sitio sobre los deseos o lo que quieren como normativas y posturas y demás. ¿Pensás que este puede ser un futuro de participación de redes sociales en la vida política de esta manera, como lo están empezando a armar en Italia, a través de, suponte, armamos la burbuja Paolo, ¿sí? Entonces todo el 9 de julio, toda la gente que desee la provincia de Buenos Aires, se identifica para evitar apócrifos y nombres, documentos, etcétera, etcétera, se identifica y dice, mira, Paolo, nosotros te armamos este camino de comunicación con la gente y queremos que pavimentes el camino a la niña o pulse eso, por decirte una tontería. Sí, sí, sí. Bueno, Yo ¿crees creo- que ese puede ser un camino? Como A están ver, yo creo pensando? que las redes sociales lo que han logrado es que la democracia sea mucho más directa, ¿no? Antes creo que los mensajes venían siempre de arriba para abajo a través de los diarios y había una comunicación o una democracia mucho más indirecta y representativa. Ahora hay una interpelación permanente, constante, A todos. de todo el mundo a través de las redes sociales. Mm. Y me parece que eso está bueno. ¿Tiene sus cosas malas? Y sí, pero tiene un marco positivo que es que, bueno, todo el mundo puede estar interpelando Y bueno, a su por esa- representante y bienvenido sea. Por esa razón se armó este esquema. ¿Y por qué la transparencia? Para evitar los trolls, evitar los apócrifos, Obvio. evitar- Pero, y bueno, darle seriedad a esa participación. me parece que es súper útil. Yo las uso, estoy en contacto con mucha gente que me escribe y me parece una herramienta fantástica. Ahora, es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Hay que saberlo usar y hay que darle el valor que tiene, ni más ni menos. No hay que menospreciarla, pero tampoco hay que ponerla por encima de todo. No es es un termómetro tal vez de un sector de la sociedad. Bien. Y está muy bueno. Bueno, yo ya te armó la burbuja. Paolo la pintamos de celeste y blanco. Aclaro que por los colores de la Argentina. Oh. Ah, bueno, bueno. No, para que no hayan malas Con interpretaciones. una foto de Milito. Pero era con la camiseta argentina. Pablo, si lo que no saben, Pablo simpatiza con Racing y por eso yo también, y por esa razón la chicana esta. No, pero creo que puede ser un tema novedoso de participación de la gente, ¿no? Y darle otra, Sí, totalmente. una Ya plataforma. yo creo que ya lo es. O sea, ya lo es. Eso será sí. algo más estructurado, pero Sí, pero acá lo que se busca es la transparencia, que la gente dé la cara y no tiene la piedra escondida en la mano. Eso es lo que se, Está bien. lo que se perfecto, está, perfecto. lo que se está buscando. Bueno, hay una cámara que te está siguiendo todo el tiempo, la tenemos acá al lado Ahí. de la. Así que hablarle a la cámara, hablarle a la gente, te están viendo más allá del 9 de julio, eso quédate bien tranquilo. Así que estás viendo la cuarta sección electoral. Es verdad. Así que por eso te digo, es un medio Bueno. que llega a la cuarta, así que hablarle a los vecinos que no te conozcan en Los Toldos, te van a tener que votar, en Casares, te van a, en Bragado, en Junín, en Bedia, Bueno, mirá, un poco lo que venía diciendo recién. Yo creo que tenemos que recuperar la esperanza de que podemos ser un gran país. Yo tengo mucha confianza en mi país y siempre me acuerdo, el otro día en el canal lo conté, lo voy a contar de nuevo. Cuando, después de eso que estábamos hablando, de la historia argentina, y la Argentina sancionó su constitución, Sarmiento era senador en la provincia Sí. de Buenos Aires. Y estaban discutiendo una ley para generar fondos y hacer 100 kilómetros de vías, lo cual era carísimo, ¿no? Era un monto sideral para la Argentina de ese momento. Se aprobó y Sarmiento dijo, bueno, qué bueno que lo hayamos aprobado, espero dentro de 4 o 5 años estar hablando de fondos para hacer 10.000 kilómetros de vía. Y se le mataron de risa, porque imagínate, no podían pagar las 100 que estaban por hacer, imagínate hacer 10.000, era algo inalcanzable, como para nosotros hoy puede ser encontrar ese país desarrollado con el que soñamos, ¿no? Algo que, si yo lo digo, bueno, y se le rieron, le gritaban de la barra, el loco Sarmiento que era un loco, se le burlaron. Entonces Sarmiento dijo, bueno, a los taquígrafos quiero que consten esas risas, porque yo tuve que adquirir una confianza inquebrantable en mi país, en el porvenir de mi país. Tengo una confianza ciega en que vamos a ser un gran país. Y necesito
que las próximas generaciones sepan con qué énfasis tuve que luchar y con qué necios me tuve que enfrentar, que eran todos los que no creían en ese momento en el desarrollo que él ya veía, ¿no? Y bueno, Sarmiento, que era un loco, con el tiempo pudo construir esa Argentina desarrollada en la que soñaba. Y la Argentina no tenía nada, no era rica, no tenía... Estaba virgen. La población el desarrollo botánico no que hizo la estaba zona del alfabetizada, Tigre. no sabía ni leer ni escribir. Por No eso. había escuelas, no es que la gente no iba a la escuela, no había. Y lo hicieron. Entonces, creo que depende de nosotros poder torcer el rumbo de la historia, y seguramente hay mucha gente descorazonada y que ya lo intentó un montón de veces. Ahora, si no lo hacemos, ¿qué le queda a nuestros hijos? O sea, ni siquiera lo tenemos que hacer ya por nosotros, sino por nuestros hijos. Yo lo quiero hacer por mis hijos, por los hijos de Sí, todos los que conozco. A ver, tenemos que cambiar este país. Yo veo, no me quiero ir del tema, pero veo lo que pasa en Afganistán, cómo la gente pierde su patria, ¿no? Se tiene que ir colgado de los aviones. O sea, ¿qué queremos? Todos no abandonar, dejar esta tierra a quién. Este lugar es nuestro. Entonces, creo que entiendo la desazón, pero creo que vale la pena intentarlo. Y podemos fracasar de nuevo, y sí, podemos fracasar de nuevo. Y bueno, y lo volveremos a intentar, incansablemente, como si fuese nuestro único objetivo en la vida, porque tenemos que cambiar este país y hacer nuestro mayor esfuerzo para dejarle un mejor país y una posibilidad de futuro a nuestros hijos. Así que eso me moviliza, tengo mucha confianza, creo que lo podemos hacer, creo que hay muchísima gente valiosa en este país y que necesita que lo dejen desarrollarse, y hay muchísima gente valiosa que necesita una oportunidad y que nunca la tuvo. Entonces, trabajemos en eso, trabajemos en recuperar esa confianza. Yo estoy convencido de que lo podemos hacer. Bien, Pablo, muchísimas gracias por el gesto. Bueno, lo mejor como siempre, en lo personal, en lo familiar, institucional. Y seguramente a partir del 10 de diciembre es altamente probable, bueno, hay que esperar las urnas obviamente, estés en una banca en La Plata. Veremos. Veremos qué deciden los vecinos, si así lo deciden, por supuesto lo haré de la mejor manera posible y con todas las ganas, ¿no? Bien. Bueno, 9 de la mañana, 8 minutos. La pausa, acaban de escuchar a Paolo Barbieri.